Borde lateral, borde mediano. Grábelo. Súpelo. Graben. Vaya a estudio tricología, que ahí vea el pelo suelto como Gloria Trevi. Bueno, ya está. Ahora, algo así como para que usted se dé cuenta cómo es la anatomía, ¿no? Este músculo, antes de insertarse en el borde externo del surco intertubercular, hace un giro, hace así. Hace una torsión. ¿Por qué hace una torsión? ¿Por qué no entra directo así las fibras así? Y ya, suficiente. Para poder hacer supinación y pronación. ¿Por qué si es pectoral? ¿Por qué va a hacer eso? No, para poder tener Usted dice acá arriba. Ajá. Esto, no. Es para poder O tener sea, movimiento. está implícito que ese es el movimiento de pronación después que ha hecho aducción. ¿Pero por qué? ¿Por qué tuerce sus fibras? ¿Por qué? Deme un cable. Un cable. Ah. Cualquier cable. Y el cable. Ya tengo un cable. Nos va a pegar. Mire, las fibras del pectoral van así y se insertan, pero después que han hecho esto. Porque las fibras así, solo así tienen su resistencia. Pero si se tuerce, Tiene el doble. duplica o triplica su resistencia para poder hacer una aducción mucho más potente y tal vez una pronación mucho más potente. ¿Se entiende? Ese es el principio. Eso no sé si es física. El dorsal ancho cuando se desplace y se inserta en el borde interno del surco intertubercular. Recuérdenlo bien porque esa es una pregunta, ¿ya? El uno en el borde externo y el otro en el borde interno. Cuidado los cruza. Cuidado los cruza. Y va a decir que en el borde externo se inserta el dorsal ancho y en el borde interno el pectoral. Eso no tiene lógica anatómica. Ya. Los músculos de la mano, los músculos cortos, ahí tenemos algunos, están en esta región que se llama tenar. Esta región se llama tenar y esta región se llama hipotenar. Tenar, hipotenar. Entre ambas regiones hay un surco, ¿verdad?, que se recubre con una estructura tendinosa que se llama retinaculum flexor y se transforma en el túnel carpiano, porque está en el carpo. Aquí está el túnel carpiano, por donde van a pasar todos estos tendones. Mire, aquí está el túnel. Y los tendones pasan por debajo de este retináculo, por medio de este túnel, y van los músculos flexores de los dedos. Hay dos flexores. Un flexor común superficial y un flexor común profundo que vienen del antebrazo, que nacen de la... ¿Se acuerdan de qué es esto? No se preocupe, yo se lo digo. Se llama epitróclea, que es del húmero. Del húmero. De aquí parten esos dos músculos y también toman de la diáfisis del hueso, del cúbito. Entonces parten aquí, hasta aquí es músculo. Y de aquí para allá los 4 tendones por cada músculo. Son 4 que van a los dedos hasta la segunda falange o falange intermedia. Y el común profundo que va a las falanges distales. Para provocar entre los dos la flexión de falange distal sobre la intermedia sobre la proximal sobre el metacarpo sobre el carpo y el carpo sobre antebrazo. Esa es la... Esa es la función que cumplen los flexores común superficial y común profundo. Eso usted lo revisa en el programa. Ahí está todo lo que es musculatura. Precioso. Y ahí vienen los músculos esfinterianos. Ayer hablamos de esfínteres, dijo que tiene... Ayer, digo. La semana pasada. Que tiene 2 esfínteres, dijeron, ¿no? Tengo varios esfínteres, pero 2 de ellos son expresiones de
Entonces, ¿dónde está mi marcador? Ya hemos hablado de que todos los esfínteres, dice la regla, primera regla, todos los esfínteres son involuntarios. no incurren en el error. Bien. Todo esfínter es músculo liso involuntario. Pero aquí hay dos excepciones de la regla. La primera excepción, que el esfínter anal externo y vesical externo, esfínter anal externo y el esfínter vesical externo, estos dos son voluntarios. ¿Se entiende? Y que todo esfínter es músculo liso, pero la segunda excepción es que el esfínter anal externo y el esfínter vesical externo son estriados. Estas son las dos excepciones de lo que es esfínter. Ahora, sabemos que hay muchos esfínteres en el cuerpo, no solamente los esfínteres del ano y de la vejiga, porque de paso ya no son dos, sino cuatro. El conducto anal tiene doble esfínter, un anal interno, que ese sí es músculo liso involuntario, y un anal externo que es estriado voluntario. Y la vejiga tiene dos esfínteres, uno que es interno, músculo liso involuntario, y el otro que es estriado voluntario, porque solo lo voluntario es estriado. Aunque la norma dice también que todo músculo estriado va insertado en hueso, pero este estriado no está insertado en ningún hueso, ninguno de los dos, ninguno, ni el anal externo ni el vesical externo. Esas son excepciones de la regla, porque toda regla tiene una o dos excepciones, como en este caso. ¿Ya? No se pueden confundir. De allí hay esfínteres en todo el tubo digestivo, hay en todo el tubo, el aparato reproductor masculino o femenino, hay en el aparato excretor urinario, sistema excretor urinario, en los vasos sanguíneos, en el sistema venoso. Hay muchos esfínteres en el cuerpo. En el globo ocular, el esfínter pupilar, que ese se regula por la intensidad de la luz. Si yo me paro aquí a recibir el influjo del rayo de luz, mi pupila se contrae. ¿Por qué se contrae? Yo no necesito hacer esa ridiculez. Mi pupila funciona y ella se va a contraer para dejar un espacio para poder observar todo. Y si yo apago todo, como he hecho que cuando apago las luces para tomar examen, entonces la pupila se empieza a dilatar, porque como todo está oscuro, ella tiene que dilatarse para que yo pueda receptar la mayor cantidad de cosas con el pasar de los minutos o de los segundos. Es el esfínter pupilar el que de manera autónoma se regula. Ya, lógicamente, si es un haz de luz, como por ejemplo mirar al sol directamente, o una soldadura, ahí sí hay que proteger el globo ocular, porque podría afectarse la retina, que es la receptora de los impulsos visuales. ¿Se entiende eso? ¿Sí se entiende? Y como les había dicho, en el tubo digestivo hay bastante. Aquí tenemos, por ejemplo, ahí está el ano, miren. Aquí está la ampolla rectal y aquí hay materia fecal. Cuando no hay nada en la ampolla rectal, pues el movimiento de la pared de la ampolla está inhibida, está quieta. No hay sensación de deseos de ir al baño. Pero ya cuando empieza a llegar materia fecal, entonces empieza a estimular los receptores de la mucosa, y le envían el mensaje al procesador. Y el procesador responde que se active la musculatura a través de sus plexos nerviosos. Los plexos nerviosos van a actuar sobre la musculatura, haciendo que poco a poco empiecen a contraerse para convertirse en el estímulo de defecación. ¿Ya? Y cuando ya hay materia fecal aquí, entonces lógicamente esto va a ser por el movimiento muscular,
va a empezar a descender y va a lograr vencer al esfínter anal interno, lo vence, pero se encuentra con el poderoso externo. El externo es poderoso, ¿cierto? Estamos hablando en asunto normal, fisiológico, no es patología. Aquí no estamos hablando de patología, estamos hablando de la parte anatómica y funcional normal. ¿Se entiende? Entonces, este esfínter se mantendrá contraído, siempre está contraído el esfínter, hasta que logre encontrar un baño y ahí sí, de manera voluntaria, este pana se empieza a relajar y empieza a caer toda la solilla esa. ¿Es así? Ah, que ustedes son extraterrestres. Eso, ya porque vos dices aquí en acá. Ay, ya me preguntó algo que rectal. Logrando tal vez esas sustancias disolver o reblandecer eso que está compactado y que no le permite evacuar. Si no se logra, pues habrá que cucharetear así para sacar la materia fecal que está compactada. ¿Y qué? Eso hacemos los profesionales. Yo lo he hecho. Desimpactación también. Cuando vienen Aunque ahora... las desimpactaciones fecales. Impactaciones fecales. Aunque ahora ya lo que hay es lavado colónico. Ya, el lavado colónico con ese dispositivo, que es una violación voluntaria, para lograr disolver. Sí. A seguir con el... Y eso es peligroso para la salud, el estreñimiento ultracrónico. Ya, porque eso puede irse acumulando y llegar los gases y todo y salir por acá. Y entonces ahí ese tipo de personas que no son muy comunes. Cállese. ¿Qué provoca el cáncer de colon? Que no son, una de esas es el estreñimiento de ultracrónico, que no son muy comunes, pero que sí se dan ese tipo de estreñimiento. Esos eructan a heces. Eructan a heces. Ese es crónico, recontracrónico. Entonces ahí hay que hacer lavado colónico, porque ese intestino no puede pulsar. Ya no se mete dedos como antes hacíamos. Ya. Antes hacíamos eso. Yo lo pienso. Supone que nada más da aquí. Ya. Entonces, mira, en el estómago, bueno, aquí tiene que estar claro que el estómago no tiene esfínter superior. Este esófago tiene dos esfínteres. Uno que se llama esfínter esofágico inferior, que también se llama cardias, y un esfínter esofágico superior, que no tiene más nombre. Esta es la continuación de la faringe, que está comunicada arriba con la cavidad nasal, de ahí viene con la boca y acá con la laringe, donde está la epiglotis. Ya, por eso es que la faringe se divide en nasofaringe, bucofaringe y laringofaringe. Ya, es la continuación. Entonces, cuando el bolo es deglutido, el esfínter se relaja por el medio del sistema nervioso autónomo. Pasa el bolo, desciende por aquí en 3 a 5 segundos y hasta acá. Y entonces ahí el sistema nervioso autónomo detecta acá presencia de bolo y este esfínter se relaja y pasa. Después de que pasa, todo esfínter se cierra. Todo esfínter se cierra. Pero cuando empieza a fallar el esfínter esofágico inferior o cardias, se produce eso que está allá. Eso se llama esofagitis por reflujo, que ya está ulcerado. Mire, ya tiene ulceraciones aquí. Hay cicatrices de úlcera. Que eso a largo plazo se va a convertir en un cáncer esofágico. Ese es el destino, cuando no se trata esto a tiempo. Ya, esto necesita una intervención quirúrgica aquí para hacer un cerclaje, eso son técnicas quirúrgicas de los gastroenterólogos cirujanos, y lograr impedir que haya reflujo de ácido, porque la mucosa esofágica no está diseñada para soportar el ácido que refluiría con el bolo que entró, pero que regresó. Como al vomitar. Como el vomitar. Pero eso es esporádico. Esto de aquí es todo el tiempo.
ese eructo constante, ese reflujo constante y siente que le arde acá. Sí. Sube el ácido clorhídrico. Eso no debe suceder. Si sucede constantemente, eso va a provocar y eso tiene que ir para hacerle pHmetría, hacerle medición del esfínter esofágico inferior o cardia, cómo está trabajando, y de acuerdo a eso la conducta quirúrgica. No se distraiga. ¿Por qué tengo que estar detrás de ustedes para que no se distraigan? ¿Que no les interesa esto? Esto lo van a ver en los hospitales. Ahora, el concepto de esfínter, mucho mejor el concepto dado que esto que está aquí. Porque este es el concepto de esfínter. Yo le voy a dar uno un poquito más detallado. Es lo único que van a copiar, y ahí no voy a dictar nada más. Esfínter, un esfínter es, a lo mejor lo digo de corrido para que lo saquen de la clase. Ya. Un esfínter es una estructura muscular circular que siempre está contraída. Siempre. No hay esfínter que esté relajado. No estoy dictando. Y que se encarga de permitir y restringir el paso de las sustancias de acuerdo a la necesidad del organismo. Entonces, con el ejemplo que yo hice acá del esfínter esofágico inferior o cardias, aquí el esfínter está contraído. Cuando viene el bolo, el sistema nervioso autónomo estimula a que este se relaje. ¿Y qué va a hacer ahí? Va a permitir el paso de la sustancia. Cuando ya pasó, ¿qué va a provocar? Va a restringir, porque se va a volver a cerrar y ya no debería regresar. El bolo con jugo gástrico, porque el jugo gástrico tiene ácido clorhídrico y el ácido es corrosivo y por eso tiene la mucosa así este paciente. Entonces, las partes del cuerpo donde hay esfínteres tienen su función y ya está. Es lo mismo que acá. Aquí hay un esfínter que se llama esfínter pilórico. Esfínter pilórico, que pertenece al píloro, al antro pilórico del estómago. Y que es digamos que, el limitante entre el estómago y el duodeno. Cuando ya ha terminado de trabajar el estómago, forma el quimo. No le voy a explicar detalladamente eso porque eso es segundo nivel. Y ya cuando está listo el quimo, el sistema nervioso detecta que ya el quimo está listo para pasar al duodeno, entonces el esfínter, vamos a hacerlo acá, el esfínter que está aquí se abre y empieza a pasar de aquí a allá, así. Entonces, el quimo al pasar para acá, ya coge y se cierra este esfínter y no permite que esto pase para acá, permite y restringe. ¿Por qué restringe? Porque el quimo acá en el duodeno se va a mezclar con bilis. Y la bilis es tan o más corrosiva que el propio ácido clorhídrico. Entonces, el estómago está diseñado para el jugo gástrico, pero no para la bilis. Si la bilis pasa para acá continuamente, va a causar trastornos serios al estómago. Entonces, todo tiene su perfección. Esto va a estar cerrado. Y así debería funcionar todos los seres humanos. Pero desgraciadamente nosotros nos encargamos de destruir eso, ¿no? Y empieza a fallar todo. ¿Ya? Esa es así, a breve rasgo, la explicación de lo que es un esfínter y los ejemplos. Siempre va a permitir y también va a restringir el paso de la sustancia. La formación de gases, ¿qué? Sí, del estómago. Pero es que eso ya depende de la combinación que se haga. Depende. Nosotros, por ejemplo, no deberíamos de comer proteínas con carbohidratos. Pero es lo único que sabemos hacer durante toda la vida. ¿Por qué? Porque el arroz con menestra. El arroz es carbohidrato. La menestra es carbohidrato. Pero la carne, el pollo, el pescado
o la chuleta o lo que sea, es proteína. ¿Se entiende? Entonces, las funciones se alteran con eso y se aumenta la producción de gases. Y el proceso inflamatorio que causan los carbohidratos en el intestino es tremendo. Si vamos a comer algo de carbohidrato, que sea solo. Si vamos a comer proteína, que sea lo que adecuado, porque necesitamos más proteína que carbohidrato. Carbohidrato para generar energía, ya sabe que es fundamental la glucosa para producir energía. Eso. Pero no deberíamos combinar, peor con fruta. Pero eso es lo que hacemos. Si recomiendan los nutricionistas que no se deben ingerir jugo con la comida, deberíamos tomar agua tibia, al estilo de los chinos, porque los chinos son, pero no son chinos, tienen una sabiduría milenaria. Pero nosotros, ay, frío, y frío todavía, helado, con hielo. Y otros porque ya lo combinan con alcohol, con cerveza, o con vino. Hechos los adefesiosos y los uruguayos o argentinos que no comen carne sino toman vinito. Ridículo. Bueno, los de aquí copiando los de allá. Los de allá tienen sus costumbres. Pero eso es lo que somos los seres humanos, copiadores de costumbres. Entonces ahora todos, ahí va usted a algún lado y... Ok, ahí tenemos los músculos orbiculares. Orbiculares quiere decir alrededor de. ¿Alrededor de qué? De La órbita. las órbitas y de la boca. Órbita y boca. Entonces, los orbiculares son los músculos que están alrededor de la cavidad orbitaria y alrededor de la boca. Y ahí es donde viene lo que es el reborde orbitario, ¿se acuerda? Por eso es la pregunta, porque ahí en ese reborde se va a insertar este de aquí. El orbicular de los párpados. Y en el otro lo mismo. En ese reborde orbitario que usted, solo dos de todo el grupo, dos tuvieron el acierto de marcar los huesos correctos. Imagínense, habiéndolo dicho varias veces, habiéndolo dejado grabado, y que se equivoquen de esa manera tan ingenua. Solo dije ingenua. Ya. Entonces, y el orbicular de los labios, que es el que está insertado en las encías, tanto de los dos maxilares superiores como de la mandíbula, quedando libre esto, dando la vuelta así, y que cuando se contrae voluntariamente hacemos ese gesto de Pico de pato. Pato para selfie. Pero como usted comprende lo que ya le había explicado, que ningún músculo hace el doble movimiento, el músculo orbicular no se puede contraer y relajarse. El músculo orbicular de los labios solo se contrae y lógicamente nadie se puede quedar. Entonces necesita todos los músculos que están alrededor para que lo abran. Así. Todos los músculos que están alrededor. Y así. Y así. Entonces, todos los músculos funcionando, todos al mismo tiempo, abren ese orbicular y usted abre la boca como hipopótamo. Así. Así. De allí, los músculos, así como pistones o piñones de un motor, trabajan sincrónicamente, contrayéndose y relajándose por acción de otros para poder hablar, para poder comunicarnos y establecer una comunicación oral pronunciando palabras. Así trabajan los músculos de la cara y sobre todo estos que son los que sirven para hablar. Porque cuando usted dice una palabra A, solo se contraen unos. Cuando dice B, se contraen otros. Y así, uniendo y formando sílabas y palabras, van a alternarse para hacer el movimiento de la boca de acuerdo al idioma. Porque si nosotros hablamos español, entonces va a ser en español. Si no hablamos en inglés o en cualquier idioma que sea. Entonces, dicho esto, vamos a hacer el cuadro de los músculos faciales. Por ahí vamos a comenzar. Los músculos faciales. Como tenemos suficiente tiempo,
Y le dan aquí. Déjame calcular. Hasta las 6, ¿te crees que no puede terminar este cuadro? ¿Cómo? Son las Son 7 y 20. 21 músculos, 20 pares y un impar. ¿Por qué siempre es así? ¿Cómo? Le tira un beso, dice. No, no. Sí, la vengo trayendo los músculos. Con esta carita, con esos músculos. No sé si se ve acá. Entonces, Intensamente dos. o por ejemplo, mañana usted ve la tercera prueba. Esa es hecha por los músculos faciales, complementado con los gestos de las manos. ¿Qué? Gesticulares o de la mímica. Y así es sencillito esto. Sí se le puede poner de la mímica. Así se llama. Así se llama. Ya se acabó el cafecito. Vayan de carga. No, porque ya mismo vamos de salida. Entonces, descansen un ratito. Estos 3 no valen, ya no los voy a volver a poner porque si no los vuelvo a sacar y no me funciona. Nada que estarle mirando la punta, yo no tengo tiempo. Yo le voy a mirar la punta. Para que no se ensucie. A ver, este ya tiene 100 puntos.